con eso, ¿qué le parece? Don Jesús Esquivel nos plantea un panorama difícil para la comunidad inmigrante, como si no estuviera ya difícil, lo plantea de terror, y no queremos asustar a nadie en Estados Unidos, pero vea nada más. Este video que circula en las redes sociales es de la policía en San Diego, California. Todo parece indicar que se trata de la policía de San Diego, California, que detiene a un inmigrante indocumentado y le pide papeles. Así las cosas en el Estados Unidos de Donald Trump. ¿Y qué nos queda? Pues tener que denunciar estas cosas. Por ahí le pido a mis compañeros también un video de los agentes de ICE. Lo mandé este fin de semana, compañeros. Los agentes de ICE vestidos de civiles deteniendo a nuestra gente en otras partes de Estados Unidos. Pero este video que le voy a mostrar, afortunadamente, es tomado por un ciudadano de conciencia que desnuda y que además circula a través de las redes sociales este video en el que desnuda a este agente preguntándole por su estatus de inmigración. Los buenos samaritanos le ayudaron a decir que él tiene derecho a guardar silencio porque no era un agente de inmigración. ¿Usted qué haría si ve a un inmigrante indocumentado detenido por la policía local? ¿Le ayuda si no conoce sus derechos? Este es un video que circula. Es la policía de San Diego que le pregunta a un hombre por su estatus migratorio. Afortunadamente, gente como usted y como yo se atrevieron a ponérsele al brinco a este oficial de la policía y le dijeron que guardara silencio porque no era un agente de inmigración. Vea y escuche. United Against Police Terror Cop Watch, intersection of 45th and University, around 4000 block. Y estas son las denuncias importantes en nuestra comunidad hispana en los tiempos de Donald Trump. No se deje, denuncie, desnudemos lo que está mal, las irregularidades. Un policía no puede preguntarle por su estatus migratorio a ningún inmigrante documentado o indocumentado. Todo parece indicar que lo detuvieron por cruzar la calle donde no debía, una infracción por jaywalking se le conoce en California. La mano estaba en rojo en el semáforo. Y hasta esposado estaba el inmigrante indocumentado por la policía de San Diego. Lo que se hubiera resuelto con cualquier güerito con una infracción por cruzar la calle donde no debía o como no debía, terminó en una detención, un arresto con esposas y toda la cosa contra este inmigrante indocumentado. No nos quedemos callados. En este Estados Unidos de Donald Trump necesitamos hacer estas denuncias y tal vez son las redes sociales la única forma de hacerlo. Porque usted cree que va a aparecer en NBC, en CBS, en ABC. It's immigration status. It's none of their fucking business, man. It's none of their business, man. Yeah. They're not fucking la amiga. We got that shit on film. Right. Don't say nothing, man. Pieces of shit. Muchos dirán que son unos metiches porque ni la debían ni la temían estos ciudadanos, estos buenos samaritanos que se detienen a documentar, a grabar esta detención de la policía de San Diego a un inmigrante indocumentado por cruzar la calle donde no debía. Pero afortunadamente, por estos, entre comillas, metiches, es que este inmigrante indocumentado supo de sus derechos, de quedarse callado y que no contestara a las preguntas de este oficial de la policía de San Diego, California, que le cuestionaba sobre su estatus migratorio. Fue, me dicen mis compañeros, la diferencia entre llevárselo arrestado o dejarlo ir.
para que vea que las denuncias, por sencillas que le parezcan a usted, sí tienen consecuencias y son importantes. La dejamos aquí para saludar en estos momentos en vivo y en directo hasta la Ciudad de México a Julio Hernández López, a Julio Astiller, una de las plumas críticas importantes en los medios de comunicación en México. Te saludo con mucho gusto, mi querido Julio, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, buenos días. Con gusto de saludarte y a tu auditorio, como siempre. Oiga, don Julio, pues tantos temas desde la semana pasada que queríamos abordar, pero hoy el tema debe de ser la extradición, Dios mediante, dijo el presidente de Guatemala, de Javier Duarte a México. Sí, ya se encuentra en el hangar de las fuerzas militares de Guatemala en espera de ser enviado a México. Un Javier Duarte que, como lo hemos visto en diferentes diligencias judiciales recientes allá en Guatemala, pues asume posturas teatrales diversas, a veces burlón, sonriente, sobrado, retador, y luego en la última ocasión nos quiso recitar ahí una frase de un escritor sevillano ya muerto, en la que hablaba de prudencia, contingencia verbal. Él dijo contingencia y algunas otras cosas por el estilo. Pero ya viene para acá con un agregado que es muy importante tenerlo en cuenta, Vicente, y subrayarlo: el hecho de que conforme a los tratados de extradición vigentes, Javier Duarte de Ochoa solo podrá ser procesado en México solamente por los delitos que fueron establecidos en la solicitud de extradición que hizo México. De tal manera que todo lo demás que vaya saliendo, lo que se conozca, lo que surja, lo que pueda aprobarse, ya no será materia de juicio que se pueda abrir contra él. Ese fue uno de los trucos que fueron establecidos al no propiciar que hubiera una deportación inmediata de Javier Duarte de Ochoa, cuya estancia en Guatemala era irregular en términos migratorios. Pudieron haberlo deportado simplemente, como lo hicieron, por ejemplo, con el Chapo, cuando fue detenido también por allá, pero el gobierno mexicano prefirió iniciar un proceso de extradición que, entre otras cosas, tiene esto, que es una virtual exoneración de todo lo demás que pueda haber, salvo lo que fue consignado en ese pliego petitorio. Entonces, pues ahí viene ya, dicen en Guatemala, gracias a Dios. Nosotros no podemos decir lo mismo porque temo que solo vaya a ser un espectáculo distractor, un ruido político y un ejemplo más de la impunidad cabalgante que hay en México, Vicente. ¿No podríamos pensar que sería el as bajo la manga para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que va de tropiezo en tropiezo, este juicio o este proceso contra Javier Duarte, don Julio? Bueno, va a servir, según todo parece, para que ejecute una función de cantante, como decimos por acá, de cantar, de decir cosas programadas. Puede ser un declarante que diga que sí dio dinero a la campaña de López Obrador, que él personalmente la entregó a ciertos personajes, que tuvo tratos políticos. En ese sentido, pues va a ser una pieza más dentro de la coreografía electoral de Rivera, pero pues simplemente se suma Javier Duarte de Ochoa a ese amplio catálogo de exgobernadores priistas firmemente acusados de corrupción: Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas; César Duarte de Ochoa, ya con orden de aprehensión; Fidel Herrera Beltrán, quien renunció al consulado de Barcelona y anda por ahí perdido, y así como ellos, bueno, Eugenio Hernández, también de Tamaulipas. En fin, forman parte, Roberto Borges de Quintana Roo, del catálogo priista de la corrupción llegada al gobierno. Don Julio, ¿cómo le está yendo al país? ¿Cómo le está yendo a Enrique Peña Nieto en rumbo al último año de mandato o en este último jalón, en la recta final? Y se lo pregunto porque desde acá, desde el extranjero, vemos con coraje y con frustración
a un Enrique Peña Nieto, desde mi perspectiva, con una actitud pusilánime, lo mencionaba por su silencio ante Donald Trump y el absolutely sobre el muro en la frontera, pero también pareciera querer contarnos de un país que no existe. Hace unos días aquí criticábamos también su forma de presumir cifras de empleo y además buenos empleos, dice Enrique Peña Nieto, con guarderías, con salud, con... Caray, pues dice uno, ¿quién está mintiendo aquí, no? Y quiero escucharlo de usted. ¿Qué piensa de esto que le digo? Cada que hablamos me quedo con la sensación, Vicente, de ser catastrófico, de describir un mundo mexicano demasiado afectado por las complicaciones, por los problemas. Y por desgracia, cuando retomamos la plática, debo decir que las cosas, aunque parecieran increíbles, son cada vez peor. El México entero hoy está viviendo una oleada de inseguridad terrible, peor que la que teníamos hace algunos 3, 4 meses, con una sensación de fragilidad para la mayoría de los ciudadanos, en los que estamos viendo y viviendo cotidianamente más y más asesinatos salvajes por encargo, por equivocación, como el que sucedió en Tijuana, masacres completas como lo de los 11 personas asesinadas en Tizayuca, Hidalgo, luego de una fiesta infantil. En fin, en las calles de la Ciudad de México, de Guadalajara, de cualquier ciudad del país, existe hoy el temor fundado de que cualquiera puede ser agredido, golpeado, secuestrado, asesinado, sin que haya ninguna intervención policíaca ni gubernamental. Y por otra parte, en el terreno político cada vez es peor. Hoy tenemos a Vicente Fox expulsado por elemento non grato desde Venezuela. Tenemos el gran problema del socavón en Morelos, Cuernavaca, donde se ha mostrado con nitidez el grado criminal de corrupción que hay entre autoridades gubernamentales y empresarios favorecidos por ese gobierno, que con tal de pagar las cuotas de corrupción exigidas por los políticos, por las autoridades, debilitan la calidad de las obras y de los servicios y hacen lo increíble, lo que se vio en Cuernavaca, que no solo es el hecho del socavón, que suceden tales fenómenos o problemas en varias partes del mundo, sino la evidente baja calidad de la urdimbre de lo que se hizo ahí, de la carpeta de asfalto hidráulico, con un grosor ínfimo, sin tejido de varillas, como corresponde a cualquier losa, a cualquier construcción de este tipo, y con un cinismo del secretario federal Gerardo Ruiz Esparza, pretendiendo culpar, convertir en los villanos al agua y a la basura, en algo que el propio Peña Nieto y el propio Ruiz Esparza habían celebrado como una de las obras estelares de su gobierno y con una altísima, decían, calidad en su construcción. Entonces estamos en un desorden completo, con problemas para nombrar a los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una burla de Peña Nieto, que al final de su gobierno altamente corrupto, ahora esté tratando de hacer una fachada de lucha contra la corrupción. En fin, pues así andamos con muchos problemas generalizados y cada vez peor. Yo así lo veo, Vicente. Con razón, los mexicanos están encabronados, como su libro, ¿no? Mira, sacas el libro, Julio, hace unas semanas y pareciera que te da la razón y se pone de pechito Peña Nieto y su gobierno con los tropiezos estos que ya estamos platicando. Fíjate, Vicente, el libro Encabronados, publicado por Editorial Planeta, que salió efectivamente hace unas semanas, es ya un registro pálido de lo que estamos viviendo hoy. Hoy los mexicanos estamos todavía más encabronados, con más razones, más fundamentos. Por ejemplo, lo del socavón de Cuernavaca ha producido una verdadera indignación nacional, un encabronamiento, porque no es posible que la gente pueda morir de esa manera como murieron
los dos mexicanos de nombres Juan Mena padre y Juan Mena hijo, que cayeron yendo a trabajar en la madrugada a tratar de salir adelante y cayeron en ese enorme socavón y duraron 2 horas con vida, murieron por asfixia y su vehículo y ellos fueron rescatados hasta 8 o 9 horas después. Y luego salen los funcionarios con un cinismo terrible a tratar de jugarle el dedo en la boca a la opinión pública, argumentando explicaciones absolutamente inaceptables, dolorosas, y luego este personaje, Ruiz Esparza, diciendo que a los familiares se les pagó una indemnización, a los familiares de los muertos, de los 2 muertos, se les pagó una indemnización por el mal rato, como si hubiera sido pues simplemente una molestia menor, un detallito ahí, murieron, se cayeron, se asfixiaron, y bueno, se les va a pagar 500,000 pesos, algo así, o 1 millón entre la empresa y el gobierno, por el mal rato que pasaron. Bueno, francamente es vergonzoso. Claro, los familiares no aceptaron el dinero y están demandando al gobierno por negligencia y a las empresas. En fin, todo es cotidianamente problemas sin solución, alta corrupción, colusión de las autoridades con los empresarios, inseguridad pública, un gran abatimiento nacional, Vicente. Pues qué panorama, mi querido Julio. Seguimos esperando la oportunidad de tener encabronados acá en Estados Unidos el libro que precisamente escribe Julio Hernández López, Julio Astillero. Usted lo tiene que leer si aún no lo lee en el periódico La Jornada. Y Julio, si me permites, para cerrar, tenemos que regresar al tema de Javier Duarte, porque pareciera la papita caliente en estos momentos. Javier Duarte, a quien ha señalado está en el hangar de el aeropuerto La Aurora, allá en capital Guatemala, a punto de ser extraditado a México. Dicen que será extraditado en un avión. La información que había circulado, que enviaría la PGR por él, al exgobernador priista Javier Duarte, allá en Veracruz, y quien es acusado de enriquecimiento ilícito, corrupción y hasta delincuencia organizada y otras cosas. Julio, la papita caliente porque el gobierno de Guatemala destapó lo que no fueron capaces ni siquiera las propias autoridades mexicanas de decir, que corre su vida a peligro, que temen de un atentado en contra de Javier Duarte. Pues, ¿a qué le temen o quién estaría tan preocupado de que regresara Javier Duarte a México, o es parte del circo? Desde tu perspectiva, ¿por qué no cerramos con eso? Sí, cómo no. Yo creo que todo forma parte de un espectáculo acordado. Recordemos que hace poco más de un mes apenas había pasado la elección en 4 estados de México, entre ellos el propio Estado de México, y al otro día ya estaba Enrique Peña Nieto en un viaje muy raro que hizo, una visita oficial a Guatemala, y llegó desde el lunes en la tarde, llevó su propio helicóptero, lo cual fue la primera ocasión en que utilizó un helicóptero propio de México para una visita internacional. Llevó su helicóptero como si hubiera tenido intención de hacer algún viaje, tal vez corto, pero un viaje de índole privada, y finalmente se reunió con el propio presidente de Guatemala, quien es un personaje que fue un comediante durante décadas, un personaje de conducta política ligera. Yo me atrevo a opinar con base en lo que leo y sé de él, que es un personaje influenciable por factores externos, y finalmente a las 24:36 horas de esa reunión se anunció que se instaurara el proceso de extradición y que ya se iba a regresar a Javier Duarte. Los mexicanos tenemos derecho a pensar por qué esa coincidencia de fechas para que el mexicano, el ocupante de Los Pinos, fuera a una visita oficial a Guatemala, donde estaba una pieza fundamental de todo este proceso, que ha sido amigo de Peña Nieto, que ha sido financista de campañas electorales priistas, y al hace Peña Nieto. Y desde entonces se ha desatado esta especie de circo. Yo lo que creo es que hubo un acuerdo político para manejar
el proceso de extradición de Javier Duarte de Ochoa, y si algún riesgo hubiera corrido en Guatemala, podemos estar seguros de que no va a correr ninguno ya en México, porque acaba de tener la protección de sus amigos políticos en el poder, que seguramente lo van a cuidar y le van a dar un mejor trato en México que en Guatemala. Un ejemplo rampante de corrupción, de impunidad y de complicidades en las alturas, lo que vamos a ver en estos próximos días, semanas, meses, y ojalá me equivoque, Vicente, pero veo probable que termine Javier Duarte siendo exonerado de algunos de los delitos, invocando fallas en el debido proceso, errores judiciales ya sembrados, y va a terminar disfrutando de su riqueza como tantos políticos mexicanos que luego de los malos ratos quedan en libertad de seguir disfrutando del dinero mal habido. Por ahí lo Vicente. Diríamos allá en el norte, mi querido Julio Astillero, si me permites, Julio, la boca se te haga chicharrón. Pero sí, ojalá y así sea. Me encantaría estar equivocado. Recuerden que ustedes pueden seguir a Julio Hernández López, no solamente en sus columnas en La Jornada, sino a través de las redes sociales en @Julio Astillero, y seguramente tendrás periscopeo sobre el caso Duarte más tarde, Julio. Sí, así es. En cuanto haya material, le vamos a poner. Estamos en Periscope, en Facebook en vivo y en YouTube, en mis cuentas Julio Astillero. Ahí pueden seguir toda esta información en videocharlas inmediatas, que yo les llamo videocharlas astilladas. Eso, mi querido Julio, pues te mando un abrazo y siempre mi agradecimiento por darnos tu tiempo y tus opiniones aquí en Sin Censura. Con mucho gusto y saludos a todos los hermanos paisanos residentes en Chicago y en su área regional, y a ti, Vicente, y a tu gran equipo periodístico. Gracias. Muchas gracias, Julio Hernández López, Julio Astillero, hablando sin pelos en la lengua, sin censura, compañeros. En la medida en que vaya llegando información de Guatemala sobre la extradición de Javier Duarte, se los agradecería mucho.